último programa en este tramo electoral en nuestra provincia y ya está con nosotros el doctor Bernardo Biela, como decíamos, candidato a diputado provincial por la capital. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Una campaña atípica, lo decimos desde hace un tiempo, por la pandemia, por lo corto del tiempo asimismo para mostrar propuestas. ¿Qué ha notado en este interín donde obviamente la estrategia del gobierno también ha confundido demasiado a la gente? Así es, la gente está muy confundida. Yo tengo un tester que son mis pacientes, yo por semana atiendo unos 300 pacientes mínimo, normalmente más. ¿En qué nivel etario? Atiendo pacientes, el promedio de edad está entre 50 y 70 años. Y la mayoría, primero, no sabía que había que ir a votar. Por supuesto, tampoco sabían que yo era candidato hasta hace unos días. Y algunos creían que era una PASO, muchos creían que había una PASO este domingo y absolutamente todos con apatía, abulia para ir a votar. No quieren ir a votar. Los salteños, los argentinos tenemos tantos problemas que encima le sumamos uno, que es pensar quién nos va a representar en el futuro. Y la verdad que creo que todos tenemos un poco la culpa de esto, de que los ciudadanos no tengan ganas de ir a las urnas. No, pero yo siempre les comentaba a ellos, digo, bueno, uno se puede quejar en un bar con amigos, charlando sobre el tema, uno puede hablar también en la familia, pero la única manera de castigar o darle un voto de confianza a alguien es, como decía usted, en el cuarto oscuro, poner ese voto de castigo, porque los políticos solamente responden al voto. Y si uno lo sigue votando o no los vota y al no ir al acto eleccionario, es como que están de acuerdo, como que está todo bien y sigamos igual. No ir a votar es permitir más de lo mismo. ¿Cree que el gobierno tomó como estrategia no incentivar, digamos, el voto, ir a votar? Porque como digo, no tenemos una elección constituyente que es fundamental y sin embargo no se le explicó a la gente de qué se trata. No, eso es fundamental. No hubo ningún tipo de explicación al respecto, salvo en algunos momentos, y gracias a la prensa, gracias a que podemos llegar a través de los medios, uno habla de no a la reelección indefinida de los gobernadores e intendentes, como queremos que sea el Consejo Deliberante, que trabajen 12 meses los legisladores como corresponde, y son pequeñas pautas que uno va tirando y hablando, explicando a los ciudadanos, y esto hay un desconocimiento total, absolutamente total. Si usted hace un paneo, 1 de cada 10 sabe que va a haber una modificación de la Constitución, y eso aún quita más el deseo de ir a votar, porque no saben que se está por elegir a los convencionales que van a hacer la Constitución que va a regir la voluntad de los salteños por muchos años. Y de nosotros depende. En el interior hay un poco más de interés respecto a la modificación de la Constitución. He recorrido el interior por pedido de candidatos del interior y allí con el tema de que hay muchos intendentes que hace muchos años que están, hay muchos diputados que hace muchos años que están, hay mucho interés en el interior en esa modificación de la Constitución y la verdad que con esas propuestas que tenemos nosotros en Salta Independiente tenemos muy buena llegada en las ciudades pequeñas del interior y eso lo he vivido. Por el feedback cuando uno está hablando en una radio y que entran los mensajes, ¿no? Pero en Capital mucha apatía, entendible de que la gente no quiere acercarse a las urnas. ¿Cuál es la propuesta de Bernardo Biela en caso de llegar a la legislatura provincial? En caso de llegar, y si no llego, al presidente de la Cámara de Legisladores le voy a llevar todos los proyectos para que él los vaya presentando en las comisiones necesarias, porque los proyectos van más allá de las personas. Vamos a repartir un poquito. Los proyectos van más allá de las personas. Si no, el presidente de la Cámara le va a hacer todo el trabajo. Bueno, o para que se entregue a las distintas comisiones. Tema salud, nosotros tenemos claro que la pandemia nos golpeó, pero nos enseñó. Un médico en cada salita a las 24 horas. No solamente en Capital, sino en el interior, que es increíble la falta y la necesidad de médicos. ¿Esto lo podemos dejar reglamentado, legislado, doctor? Porque todo esto viene también de lo que es la ley de leyes, necesitamos el presupuesto. Hoy en día hay un gran presupuesto para todo lo que es alta complejidad en salud. Salimos del post-pandemia y ese presupuesto en salud vamos a tener que generar la redistribución. Necesitamos que los médicos vayan a la salita, pero pagarles bien, para que digan, yo prefiero trabajar acá y no ir al consultorio, como hizo Córdoba, como hizo Santa Fe. Pero para eso se necesita una decisión política que se ve que ningún gobernador a la fecha la ha tomado, y ni qué hablar lo que pasa en el interior, doctor. Un médico para irse al interior tiene desarraigo, tiene que pagar hasta una vivienda y todo lo que eso implica, el traslado, y nunca se pensó en eso. Sí, hay un proyecto que presentamos que se llamaba Salud Rural, que es un médico rural, pero se llama Salud Rural, a través del cual todos los profesionales que se van a radicar en el interior, desde Nación,
tienen un incentivo que viene de Nación, más la vivienda que vendría de Nación. Ese es un proyecto a nivel nacional que presentamos con Mario Fied cuando yo era diputado nacional. Se aprobó en diputados y se truncó en senadores, pero la idea de llevar salud al interior siempre existió, ¿no? Porque yo conozco lo que es la realidad. El tema de la articulación público-privada en salud también es importante. ¿Por qué? Hoy la pandemia nos enseñó de que si no trabajamos juntos vamos a tener más personas sin vida. Entonces, articulando salud pública y privada, especialmente en el interior, vamos a hacer que no tengan que viajar a Salta desde el norte de la provincia para hacer tomografías, interconsultas con especialistas. Eso lo vamos a generar de manera articular en el interior de la provincia, porque ya hemos visto que lo hemos hecho en pandemia. Lo mismo que los especialistas informáticos. Nosotros en pandemia pusimos especialistas para hacer las interconsultas a todos los pacientes internados y los médicos que estaban trabajando en salas de COVID. Esto me habla del sector privado. Sector privado. Y en el sector público lo tenemos que replicar. Porque no puedo llevar un traumatólogo especialista a una localidad del interior. Pero el médico que está trabajando en la salita por videoconferencia tiene ese especialista. Necesitamos los médicos especialistas informáticos como tienen todas las ciudades serias, que de esta manera permiten distribuir calidad de salud en el interior. Es un esguince, es una fractura, este electro tiene un infarto, es un dolor de pecho que no es grave, es una placa con una neumonía, no, es un paciente pulmonar crónico. Y se optimiza recurso humano. Nos ahorramos un montón de tiempo, dinero y especialmente el que sale beneficiado del paciente, que sabe que no va a salir con un yeso sino con una férula, que sabe que no tiene que estar angustiado, que en 15 días va a volver a trabajar, pero que un especialista vio su placa. Eso respecto a salud. Tema de trabajo y vivienda van de la mano para nosotros. Marianela Ibarra, que es nuestra candidata a senadora y que además es presidenta del Copaipa, nos ha presentado un proyecto muy interesante, que es una vivienda para cada salteño. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo logramos? Es el tema. Muy interesante. Hoy en día tenemos la gente que va al IPB por su recibo de sueldo y hay gente que puede ir a un crédito hipotecario por su recibo de sueldo. En el medio estamos todos nosotros. Con su recibo de sueldo no creo que pueda sacar un crédito hipotecario, pero hay un proyecto que se llama etapabilización y está escrito en un libro que se llama Una casa para cada argentino y es la manera en que Uruguay solucionó su problema de vivienda. Esto es muy bueno. ¿Cómo se financia? Se financia de la siguiente manera, es financiamiento privado. El Estado solamente tiene que hacer poner el colectivo, la línea de colectivo para que puedan trasladarse los vecinos, poner agua, luz, cloaca y necesitamos la plaza. La etapabilización se basa en lo que es el núcleo húmedo o el núcleo sanitario, que es el baño, el sistema de grifería para lo que es la cocina y el lavadero, que eso es una ley nacional a través de la cual evitamos las enfermedades e infectos contagiosas, potenciado ahora con el tema del coronavirus por el lavado de manos. Alrededor de este núcleo húmedo que existe y no se está utilizando, se genera por construcción seca una cocina-comedor, que ya hay un proyecto específico, un pequeño baño y un dormitorio. Etapa número 1. En esta etapa número 1, este proyecto tiene un costo muy bajo porque no es lo mismo comprar una puerta que comprar 10.000 o 12.000 puertas y paredes. Esto va a permitir que muchas familias que hoy están pagando un alquiler, Mónica, se trasladen a su casa pequeña, pero hoy en día están en habitaciones. Con la posibilidad de crecer. Con esta posibilidad ahorramos nuestro alquiler y por etapas, como explicaba claramente este presidente uruguayo, van ampliando su vivienda. ¿Y la financiación la hace un banco privado? La financiación o la hace un banco privado o la hace uno mismo con el ahorro propio. En 6 meses de pagar 35. Las tasas en este país, doctor. Esto ocurre así. En 6 meses yo puedo ahorrar 20.000 pesos por mes de divisas. Perfecto. Estos 20.000 pesos van para comprar materiales, para que el material tenga un costo y no se desvalorice nuestro dinero. En 6 meses tengo el dinero para poder construir un segundo cuarto. ¿Cuántas viviendas de la etapabilización tienen ese dinero? De las 2.600. Ampliamos estas 600. Yo tengo algo de dinero, pero no puedo hacerlo. ¿Y qué dijo el presidente de Uruguay? Pero usted tiene manos y puede trabajar. Y esta persona con su familia ayudó a construir otras viviendas y después la suya. Y de esta manera, cada uruguayo fue teniendo el sueño de la casa propia. Por otro lado, el sistema de la construcción genera mano de obra genuina. Por ende, estamos trabajando sobre un déficit que es la mano de obra, de manera directa y de manera indirecta. Y estos proyectos, yo soy médico, pero la ingeniera Ibarra lo explica mucho más claro que yo, son proyectos transversales.
Por eso yo decía que lo voy a llevar a la Cámara para que lo trabajemos. Y este proyecto transversal, al Estado no le mete la mano al bolsillo. El Estado tiene que controlar que se cumplan con las normativas. Le brinda soluciones al Estado. Totalmente, le estamos dando una solución. Además de eso, le pedimos los servicios y que nos ponga la línea de colectivo. Porque todos sabemos que cuando uno tiene una vivienda, se construye el núcleo del hogar, que es la base de la sociedad. Doctor, retomo el tema de salud. Sí. Hay una falencia que se está notando sobremanera ante la emergencia y aparentemente es la deficiencia del servicio del SAMEC para llegar en tiempo y forma. ¿Usted cree que es necesario ajustar el protocolo de atención que da el SAMEC o dónde está la falencia? El SAMEC está cumpliendo múltiples funciones, incluso a veces reemplaza a un médico que está en una salita, porque tenemos una ambulancia en distintas salitas. Entonces, esa multiplicidad de funciones hace que por ahí, por momentos, haya debilidad en algunos sectores en lo que es el tiempo de llegada, porque hay médicos que están haciendo la consulta en la ambulancia, en la salita que está asignada la misma. Entonces nosotros necesitamos generar mayor capital humano dentro de lo que es el SAMEC, porque necesitamos apuntalar este capital humano para que el SAMEC se dedique a lo que realmente hace, que es la atención prehospitalaria. Y por otro lado, el médico que no tiene nada que ver con el SAMEC, que esté en la salita a cargo de los pacientes. Yo de esta manera libero al personal del SAMEC para realizar todo tipo de consultas. Ahora el SAMEC, pero la carga del tiempo de demora se la estamos cargando indudablemente al servicio. Se lo cargamos al servicio porque lamentablemente tengo un médico para cumplir dos funciones: consulta hospitalaria y la consulta. Pero estamos olvidando la emergencia, que es por para eso lo que el médico fue creado. debe volver a la emergencia y necesitamos poner en la sala médico que no tenga nada que ver con el SAMEC en la salita. Son dos médicos distintos. Uno para que esté dando vueltas en la ambulancia y el otro para que esté en la salita recibiendo las consultas. Esa es básicamente la función. Si un médico cumple doble función, en algún lado hacemos agua. En este proceso electoral la gente se queja de la atomización de candidatos y de que cuando llega un legislador, ya sea a la Cámara de Diputados o al Consejo Deliberante, todos se convierten en oficialistas. ¿Cuál va a ser la postura de Bernardo Biela dentro del recinto legislativo? Me preguntaron si estábamos más cerca del gobernador o de la oposición. La verdad que nosotros estamos hartos de la grieta, y tanto a nivel nacional, con Salta Independiente y el Cuando PRS. usted dice de hartos, habla de su equipo de trabajo. Del equipo de trabajo. El grupo que nos acompaña, dijimos, no estamos de acuerdo con la grieta. Vamos a ir a la Cámara de Legisladores para trabajar de manera transversal y de esa manera generar un puente entre la oposición y el oficialismo. ¿Por qué? Porque en discusiones espurias se nos va el tiempo y los proyectos que tenemos para los ciudadanos. Necesitamos articular, dialogar y conversar. Yo siempre cuento un ejemplo muy claro. Para conseguir el presupuesto de salud de la Facultad de Medicina acá en Salta, que fue Jorge Claros el que hizo todo el trabajo de ir y venir en Buenos Aires por la Facultad de Medicina, y gracias a eso está acá, pero el presupuesto salió de la Cámara de Legisladores. Cuando hablamos con el señor Feletti para que esto se pueda hacer, que era el presidente de la Comisión de Economía y Finanzas del Congreso de la Nación, Feletti dijo, bueno, yo no tengo problema en generar este presupuesto, pero necesito que la universidad de Ezeiza sea una universidad nacional. Le digo, pero usted me está cambiando una tapita de gaseosa por una caja de gaseosa. No, dice, pero hablar con otras provincias a ver qué facultades necesitan. Y de esa manera, dialoguista, logramos hablar con el oficialismo tan difícil y con la oposición que estaba en contra del oficialismo a muerte en aquel momento, y todas las provincias generaron facultad de veterinaria, facultad de abogacía y nuestra facultad de medicina. Pero usted es nuevo dentro del ruedo político y sin lugar a dudas también lo ha podido comprobar dentro de esta pandemia cuando ha participado en el COE. La mezquindad política y el ego de algunas personas truncan cualquier proyecto, doctor. Sí, es verdad, pero la idea es poder dialogar y explicar. Y cuando uno tiene la prensa para explicarse, mire, yo tengo este proyecto que voy a presentar, y el Cuarto Poder sabe que hay un proyecto que es transversal, donde los diputados representamos personas, familias y comunidades, no representamos ni al oficialismo, ni a la oposición, ni siquiera a un partido político. En ese momento tenemos que trabajar. Yo por eso recorrí el interior, porque voy a ser, si soy diputado, no solamente diputado de Capital, diputado de todos los ciudadanos del interior de la provincia. Pero sobran muestras, por ejemplo, llega el presupuesto y todo el mundo aprueba el libro cerrado. Llega un aumento de impuestos, un cambio, nos pasó con el tema del monotributo en Salta. Así fue. Con
en desmedro de una clase trabajadora profesional que no estaba en actividad, que tuvo que pagar el triple de impuestos. Y vemos legisladores que llegan de la mano de la oposición y después se convierten en oficialistas. Así es. En Salta Independiente tenemos cierta reticencia a todo esto. Nuestra concejala, la doctora Benavides, que es única concejala de Salta Independiente en el Consejo Deliberante, y tuvo todo tipo de ofrecimientos para irse a distintos sectores. Y sigue trabajando con nosotros y con mucho ahínco. Y es por eso que ella está premiada y va a ser nuevamente candidata a primera concejala. En ese aspecto nosotros tenemos representantes en 15 departamentos. No digo que en los 15 vamos a conseguir legisladores. Ojalá que con su voto lo consigamos. Pero vamos a ir a trabajar con un grupo de legisladores fuertes a la Cámara de Diputados. Pero no a discutir, a consensuar. ¿Dónde creen que pueden tener ese apoyo de la gente en el interior? Nosotros estamos trabajando muy bien en Orán, Rosario de la Frontera, en Anta, excelente, en Metán también estamos con muy buenos candidatos, en Rosario de Lerma estamos también con excelentes candidatos. La verdad que ha sido un trabajo en conjunto, en Vaqueros también nos están acompañando muy buenos candidatos. Son ciudadanos y ciudadanas que se nos fueron acercando. Cuando salimos con Salta Independiente, en una semana y media nos dimos cuenta que teníamos 15 departamentos y 35 municipios armados para Salta Independiente. Y la verdad que nos sentimos orgullosos para ser un partido muy joven, pero con una gran responsabilidad. Y esto es lo que hizo que yo recorra el interior para escuchar y ponerme en contacto con futuros colegas, si es que podemos llegar a la Cámara de Legisladores, para que trabajemos en equipo. Porque una golondrina no hace verano. Pero si podemos dialogar, podemos consensuar y le mostramos al Poder Ejecutivo que no todo es gasto, que mucho es inversión, creo que vamos a poder salir adelante. Proyectos. Todas las ideas y proyectos. Doctor, ¿por qué debieran votarlo los salteños el domingo? Y yo creo que llevamos primero proyectos distintos, proyectos que van a generar salud, educación. El tema de las adicciones es un tema fundamental que va de la mano de la inseguridad. Estos temas nosotros los trabajamos de manera transversal. No llevamos proyectos para chocar o golpear con ningún otro partido ni frente político, sino buscamos y llevamos proyectos sencillos. No buscamos llevar el tren bala a Cafayate, no. Estamos hablando de viviendas, estamos hablando de salitas para desintoxicar chicos con problemas de adicciones y bajar la inseguridad. Y esto lo vamos a presentar de manera directa el día que podamos asumir. Y vuelvo a decir, si no llegamos, los proyectos van a estar en la Cámara, porque nuestro trabajo es buscar mejor calidad de vida. Los salteños no quieren cambiar, Mónica, quieren mejorar. Y en eso vamos a trabajar. Doctor, el mayor de los éxitos, y desde aquí saludos también a su mamá. A mi mamá que nos está viendo, ¿no? Sí, Elcita, mi mamá nos está viendo. Mi querida profesora del secundario, así que muchísimas gracias. No, gracias a usted. Éxitos, doctor. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos.